Mientras preparaba la presentación para ustedes, para esta digna audiencia, pensaba que quizás uno de los principios de la sabiduría que todos buscamos alcanzar algún momento, más algunos que ya estamos con años avanzados, esperamos alcanzar esa sabiduría, creo que la sabiduría también está en saber qué cosa a lo largo del tiempo permanece y qué cosa cambia. Muchas veces discutimos, no, ahora es más moderno, eso eran tiempos antiguos, otra vez decimos, esto no debe cambiar. Entonces, pensaba que hay cosas que no deben cambiar y cosas que sí pueden cambiar. Y reflexioné mientras recordaba la campaña de Nelson, recordando la campaña de Nelson en el Nilo, que culmina con la batalla de Bunkir, donde más o menos que ganan a las naves francesas. Y leía y recordaba que Nelson, mientras perseguía a los franceses por el Mediterráneo, se daba el trabajo de cenar con cada uno de sus capitanes. Los convocaba uno por uno, conversaba, les contaba sus sueños, su visión de la guerra, su filosofía de la guerra, sus cosas personales, llegando a acercarse mucho con sus capitanes. Eso sirvió cuando durante el combate propiamente es herido casi de muerte y tiene que dejar el mando, y sus capitanes siguieron aquellos principios, aquella filosofía que Nelson les había inspirado. Creo que esa cercanía no debe cambiar. Cambió la tecnología. A mí me ha sorprendido siempre por qué no pude encontrar Nelson con todas sus naves, no se pudo cruzar con los británicos. Y para mí el Mediterráneo, que no lo conozco, es como una laguna. Qué fácil debe ser encontrarse. ¿Por qué no se encontraron? Y me sorprende, mientras pensaba y veía, sonó mi computadora, tengo una aplicación que se llama FlyAware, que me comunicaba que el capitán de la nave en la cual mi hija iba a volar de Boston a Alemania acababa de presentar su plan de vuelo. Este capitán de American Airlines me pude enterar a qué hora pensaba despegar, qué peso llevaba, por qué puntos de control iba a pasar, los bords por los cuales se iba a reportar. 2 horas después, cuando me fui a acostar, pude ver que ya la nave había despegado, sabía en qué parte del mar Atlántico estaba, a qué velocidad, a qué altura, y que ya iban a servir la comida. Entonces, comparado con la tecnología de la época de Nelson, donde no obstante que pasaban a varias millas náuticas muy cercanas, no se veían, versus mi hija que está a más de 12.000 kilómetros, podía saber inclusive a qué velocidad y a qué altura estaba, eso ha cambiado mucho. Pero lo que no ha cambiado es esa característica que Nelson tuvo con su gente de esa cercanía emocional. Yo les voy a presentar un video de la vida real, tomado de un noticiero, y ahí vamos a necesitar la traducción, los que gustan pueden colocarse el aparatos reproductores. Nos narra la historia del capitán William Swanson, 2009. Le encargan dar protección y seguridad a un grupo de funcionarios afganos que iban a reunirse con unos líderes tribales en zonas peligrosas, y ellos se encargan de darle protección. Cuando llegan, se encuentran que son emboscados por los flancos y por el frente. Pide ayuda, demora un poco, pero llega el rescate, y se da el capitán Swanson jalando, llevando a su gente, exponiéndose, saca un paño rojo para que el helicóptero lo pueda ver, exponiéndose al fuego enemigo, pero para cumplir el lema de que todos van, todos vuelven, vivos o muertos, pero todos vuelven. Vamos a ver entonces ese noticiero, por favor, para ver un acto muy especial que tiene el capitán Swanson. And what happened that day was a result of clouded judgment. It's a result of clouded judgment on behalf of people who did later receive letters of reprimand. In this valley 4 years ago, Swanson and his men were ambushed in one of the most brutal firefights of the Afghan war. Swanson says his men did not get urgently needed air support, a claim validated by the Army. Then his nomination file was said to be lost. Now he is finally receiving the Medal of Honor, the nation's highest combat award. It was early morning when the column of more than 100 U.S. and Afghan troops started up the valley's narrow path. Enemy fire opened up from 3 sides. They're now outnumbered, outgunned, and we've taken casualties. Sergeant First Class Kenneth Westbrook is shot in the throat and laying out in the open.
said, "I'm hit." And he wasn't panicked. There was no indication of pain. I called out to him, "All right, hold on. I can't get to you. I'm pinned down. Keep fighting." Swenson runs across open ground, dodging enemy fire to get him. Sergeant Kevin Durst was crew chief of the medevac helo coming to get the wounded. A helmet-mounted camera captures Swenson flashing an orange panel so the helicopter can find him, but it makes him an enemy target. He was completely under control of the whole situation. He knew exactly what had to be done and when. Swenson and a medic help Westbrook to the helo, and then a moment amid the mayhem. Watch as Swenson gently kisses Westbrook goodbye. Swenson has no memory of it. I was just trying to keep his spirits up. I wanted him to know that it was going to be okay. And I wanted him to know that he had done his job. But it was time for him to go. Swenson, determined to get everyone out, went back into the battle with others still under fire to find and bring out the bodies of dead American and Afghan fighters. Sergeant Westbrook died a few weeks later. Barbara Starr, CNN, The Pentagon. Entonces, la tecnología ha cambiado, la tecnología nos ha permitido ver en acción a ese capitán, pero nos ha permitido ver algo que no ha cambiado, que es la cercanía emocional con la gente. El sentir, darle ese beso que para el herido debe haber significado, ya estoy en casa, ya estoy con manos amigas. Entonces, hay cosas que han cambiado, cosas que no deben cambiar. Lo que yo voy a presentar es una propuesta de la definición del liderazgo. Me parece que más importante que estudiar los atributos que debe tener un líder o una lideresa es definir con mayor precisión qué es liderazgo. Toda aquella persona que logre ese proceso podrá ser considerado líder. En el momento que ese proceso se trunca, ya no es más líder. Considero que no hay líderes desocupados. Nadie puede decir yo soy líder, pero ahora no estoy liderando a nadie. El liderazgo se está, no se es. Para esta propuesta quiero presentar lo siguiente. Un líder, en principio, una persona que va a liderar, una persona que piensa liderar, en principio debe identificar las necesidades más importantes del grupo. Una necesidad prioritaria que esa persona, que ese grupo probablemente no se ha percatado, pero que la persona que va a liderar dice, esto es importante, esto hay que resolverlo. Identifica esa necesidad en el grupo, esa necesidad en la persona, esa necesidad en el municipio, esa necesidad en el país, detecta los valores, esto es, qué creencias profundas tiene ese grupo de lo que es correcto o incorrecto hacer para resolver esa necesidad, descubre esas motivaciones y de esa manera comienza este proceso. Se trata de un tema de conocer los valores que este grupo tiene y si es necesario trabajar para que cambie la prioridad de esos valores, llámese ética, lealtad, integridad, justicia, vocación de servicio. Porque la idea no es conducir a un grupo que logre sus objetivos bajo cualquier comportamiento, sino que sean los comportamientos que el líder considera que son los oportunos. Y ahí quiero destacar que nuestras autoridades, yo quisiera ver a nuestras autoridades, a nuestros grandes líderes, no inaugurando puentes, no inaugurando hospitales, eso lo puede hacer cualquiera. Yo quisiera ver a nuestros líderes, ojalá cada vez más, direccionando comportamientos, estipulando valores, enrumbando comportamientos, porque con los comportamientos adecuados los recursos alcanzan. Cuando los comportamientos no son los adecuados, cuando la corrupción campea, cuando la delincuencia campea, cualquier cantidad de recursos va a ser insuficiente. Entonces, es importante el líder, los valores, y lo que mayor puede transmitir un líder son esos valores, esas normas de comportamiento. La siguiente etapa en el liderazgo considero que es que esta persona que ya detectó esa necesidad, que moldee la identidad social, que los haga sentir parte del grupo, que los haga sentir que juntos pueden lograrlo, que los unan emocionalmente. Es lo que se llama moldear la identidad social. Lo hizo Enrique V, según lo relata Shakespeare, cuando le dice a sus soldados, a sus capitanes, somos una banda de hermanos, todos juntos vamos a salir adelante. O cuando en una película un poco ficción, Tony D'Amato le dice a su gente, o perdemos como individuos o nos salvamos como equipo. Esa es la segunda gran misión de un líder, es formar el espíritu de equipo entre su grupo. En nuestro país eso es lo más difícil, en nuestro país. Dada la diversidad étnica que tenemos,
lograr que todos compartan la misma prioridad en cierto momento, que todos compartan los mismos valores, la misma forma de alcanzar, resolver las necesidades, eso es lo más difícil. Lo único que nos une, lamentablemente, son, creo, hasta el momento, 3 o 4 cosas. En primer lugar, la sensación de que debemos combatir la delincuencia. Segundo, el orgullo de la gastronomía. Y tercero, la preocupación porque no vamos a ir al mundial. Porque esas son las 3 grandes cosas que lamentablemente nos unen. Hay más cosas que debieran unirnos, pero esa es la gran labor de los que quieren liderar nuestro país, la gran dificultad que es conciliar esa visión del mundo, esa cosmogonía, para qué estamos aquí, hacia dónde vamos, qué métodos debemos usar. En tercer lugar, cuando se logra moldear la identidad social, cuando logro juntarlo, tengo que proponer una visión irresistible, una visión de futuro, una visión de cómo va a ser cuando alcancemos resolver esa necesidad, contarlo a través de historia, graficarlo con anécdotas, graficarlo con metáfora. Esa visión es importante. Yo conozco un amigo que fue líder de una empresa muy importante y que se desprendió de una empresa mayor. Me decía, en esta empresa mayor, la empresa madre, al año se podían ganar 8, 10, 12 sueldos de utilidades. En la empresa que se desprendió, que él dirigía, que era más pequeña, solamente se ganaban 2 o 3 sueldos de utilidades. En los 4 años que él condujo esta empresa, pudiendo personas volver a la casa matriz y ganar 8 o 10 sueldos más, nunca nadie se cambió. Nunca nadie, pudiendo ganar en un año 8 sueldos más de utilidades, nunca nadie se cambió. ¿Por qué? Dice, porque el proyecto que le presenté, la visión que teníamos de la empresa que habíamos creado, la línea de carrera, el aprendizaje que iban a tener, llenaba más su corazón que esa ganancia. Lógicamente, todos habiendo estado siendo pagados de acuerdo al mercado. Estaban siendo pagados de acuerdo al mercado. Entonces, como dice él, cuando una persona en una organización está pagado de acuerdo al mercado, la parte económica pasa a un octavo lugar, ¿no? Cuando hay una visión de futuro de lo que yo quiero alcanzar. Entonces, la labor del líder es presentar esa visión, preocuparse. Preguntémonos entonces que debiéramos formar lo que es la visión Perú, la visión de lo que queremos llegar a ser. Proverbios 29-18 dice, donde no hay visión, el pueblo perece. Entonces es correcto concluir que donde hay visión, el pueblo permanecerá. Y eso creo es lo que une a un pueblo, tener una visión de futuro de hacia dónde debe marchar, usando qué valores para satisfacer qué necesidades. Friedrich Nietzsche lo dijo también, quien tiene un por qué vivir puede soportar cualquier cosa. Si nosotros tenemos un por qué vivir, si tenemos una visión sólida, podemos soportar todo el camino que nos pueda llevar ahí. Víctor Frank lo demostró en los campos de concentración, donde la gente, más que morir por hambre o enfermedad, se dice que morían porque se suicidaban. ¿Se suicidaban por qué? Porque sentían que ya no tenían por qué vivir. Su madre había muerto, sus padres habían muerto, su esposa, sus hijos habían muerto, no tenían por qué vivir y se suicidaban. La labor de Víctor Frank fue encontrarles a ellos un motivo para vivir. Entonces la visión tiene esa fortaleza, nos permite vencer cualquier cosa. Entonces, una vez identificada la necesidad, moldeada la identidad social, propuesta una visión irresistible, viene la realidad. Proponer estrategias realistas para lograr esa visión. Ahí viene el conocimiento que nos hablaba nuestro el comandante Arnaiz al comienzo. Ese conocimiento que tenemos que tener, esas estrategias realistas. Hasta acá podemos ser demagogos. Los demagogos llegan hasta presentar una visión carismática. Los líderes narcisistas o los conductores narcisistas llegan a esta visión irresistible. Lo que diferencia a un líder efectivo es que sabe, tiene conocimientos, es competente para presentar estrategias realistas. Lo hizo Enrique V en la batalla de Agincourt, donde 12.000 británicos vencen a 60.000 franceses. Supo colocar a sus arqueros que tenían una nueva tecnología, arcos de 1,80 m, poder disparar 10 flechas por minuto, los colocó más adelante del horizontal, los llevó a un campo recién cultivado para que no se pueda mover la enormidad de soldados franceses y pudo vencerlos. Lo mismo hizo en la batalla de Dunkirk Nelson cuando supo romper la cadena que se había formado de barcos franceses, ¿verdad? Lo mismo debemos hacer, por ejemplo, cuando se habla de la alfabetización en el marco de la política social del Estado, estrategia nacional crecer. Esas estrategias tienen que ser realistas, tienen que estar en relación al cumplimiento de la visión, tienen que responder a las necesidades. Entonces,
identificada las necesidades, moldeada la identidad social, propuesto una visión irresistible, proponer estrategias realistas para el logro de la visión y dirigir y obtener resultados. Esa es la idea de lo que debe ser un líder. El liderazgo puede ser autocrático, como quizás en cierto momento lo hizo Margaret Thatcher, cuando decía es posible tener que librar una batalla más de una vez para ganarla, insistir una y otra vez y otra vez. Margaret Thatcher no solo se caracterizó por su tenaz carácter, sino por su gran preparación. Una mujer muy preparada, nadie le podía discutir números, estadísticas, conocía muy de cerca, era competente en eso, y por otro lado, no era muy buena en retórica y tuvo que aprenderlo. Se dedicó a estudiar retórica, finalmente llegó a liderar durante muchos años su pueblo. Mandela, otro estilo, un estilo más cercano, más humano, un estilo más tipo Gandhi, pero igualmente llevó todo a su grupo, a su pueblo, lo llevó a través de todo ese mismo proceso de liderazgo. Entonces, el estilo podría variar, pero el objetivo, la cercanía con los liderados tiene que ser constante. A Gastón Acurio, yo lo considero de cierta manera un líder también, porque ha sabido construir una visión, ha sabido detectar una necesidad, ha sabido llevar a un grupo de gente a cumplir esa visión con estrategia realista, dirigiendo y obteniendo resultados. Y también, si recordamos un presidente pasado, el arquitecto Fernando de la UTR, también, que supo llevar, que supo captar, que supo presentar una visión como el pueblo lo hizo. Cuando de la UNI inauguraba una obra, no ponía su nombre ahí como debía ser, ponía el pueblo lo hizo, el pueblo lo hizo, ¿no? Bien, entonces en esta propuesta, las dos primeras etapas necesitamos convencer al grupo que hay que cambiar. Si un grupo no está convencido que debe cambiar, no va a cambiar. Por más órdenes, por más correos, por más presentaciones que le hagamos. Si queremos que un grupo cambie, tenemos que convencerlo de la necesidad de cambiar. Ya sea a través de una amenaza que viene, ya sea de una oportunidad que podemos perder o de ambas. Convencido este grupo que hay que cambiar, lo siguiente es presentar esa visión de cambio, presentar la posibilidad de cambio. Si yo convenzo a un grupo que tiene que cambiar, pero mi propuesta de cambio no es convincente, emocional y racionalmente, lo único que va a sentir es angustia. Oye, tengo que cambiar, pero no sé hasta dónde. Y al revés, si yo no genero esa necesidad de cambio, por más que presente una hermosa posibilidad de cambio, la gente solo va a decir, qué interesante sería, ¿no? Sí, sería bueno, ok, pues vamos a lo de esto. Y luego viene el proceso propiamente de cambio. Un líder genera cambio, un líder genera cambio de comportamiento, ya sea por el premio o castigo, ya sea porque cambia las actitudes y la forma de pensar de la gente, o más profundamente porque cambia el orden de los valores, donde hace que todos coloquemos los valores en la situación correcta. Y eso es más que nunca urgente en nuestra sociedad. Yo creo que nuestra sociedad vive lo que Colbert decía, una etapa moral preconvencional. La etapa moral preconvencional es el desarrollo de un ser humano en el cual piensa que sí, hay que seguir las normas, hay que seguir los procedimientos, siempre y cuando me favorezca. Le paso la luz roja porque estoy apurado. Los demás no deben pasarse porque es peligroso, pero yo sí me voy a pasar porque estoy apurado. Entonces, esa moral tenemos que superar, y solo la podemos superar si nosotros convencemos, si nuestros líderes nos convencen de que hay que cambiar, establecen esa visión de futuro, una estrategia realista, nos dirigen y obtenemos resultados. Esto en un proceso de creciente confianza. Si no hay confianza, no hay liderazgo. En el momento que se pierde la confianza, se pierde el liderazgo. La gente confía cuando uno cumple lo que promete. Cuando uno cumple lo que promete, hay confianza. Este amigo que les digo que dirigió esta empresa, me decía, y nos decía, cuando yo llegué, 600 personas, no conocía a nadie. Me junté con un grupo de gerentes, cambié a algunos, después conversé con ellos, traje a gente que más o menos seguía mi misma idea, y lo primero que hice fue, señores, nuestra cultura va a estar basada en cliente, trabajador, trabajo en equipo. Y vamos a hacer en cada frente, con los clientes vamos a hacer esto, con los trabajadores vamos a hacer estas capacitaciones, en equipo vamos a hacer estas tareas. Después de 3 meses, volví a reunir a los 600 y decía, en clientes dijimos esto, acá está, lo hemos cumplido. En trabajadores dijimos esto, acá está, lo hemos cumplido. En lo que es trabajo en equipo dijimos esto, acá lo hemos cumplido. Entonces es importante en el proceso de liderazgo
el futuro líder, la futura líder, cumpla lo que promete, que haga honor a su palabra, que sepa cuándo puede prometer y cuándo tiene que poner condiciones a esa promesa. Esto nos permite entonces llevar un proceso de confianza que me permite convencer de la necesidad de cambio, convencer de cuál es la posibilidad de cambio y luego dirigir y obtener resultados. Y para hacer un liderazgo auténtico, hasta ahí hablamos de liderazgo. Mi propuesta es que hasta ahí hay liderazgo, no es el liderazgo positivo, negativo, destructivo. Lo hizo Hitler, lo hizo Osama Bin Laden, lo hace mucho. Pero cuando los objetivos, cuando los medios y cuando los resultados son morales, ahí es el liderazgo auténtico, es el liderazgo que perseguimos. Entonces, la ética nos viene en el sentido de que nuestros objetivos, los medios que usemos y los resultados tienen que ser morales, tienen que ser de acuerdo a las normas que nuestra sociedad respeta y propone. Básicamente, libertad, derecho a la libertad, derecho a la vida. Bien. Aristóteles decía que la persuasión es la característica del líder. ¿Por qué? La diferencia con uno que manda, en general, el que manda tiene poder. Para ser líder también hay que tener poder. Pero un poder que emana de la persuasión. El que manda, el caudillo, su liderazgo puede venir de la jerarquía, puede venir de sus capacidades histriónicas, de su carisma. Pero el liderazgo de un líder verdadero, la fuerza, la fuente del poder de un líder verdadero viene de la persuasión. Y Aristóteles decía, la persuasión está formado por tres elementos. En primer lugar, imagen. Con esto quisiera ir cerrando ya mi presentación. Para poder persuadir, para poder tener ese poder y poder liderar, hay que tener una imagen adecuada. Por eso, lo más importante consejo o recomendación o sugerencia, digamos, que puedo darle a los jóvenes futuros y presentes ya líderes es: cuiden su imagen, su credibilidad, lo que prometan, cumplan. Cuiden la demostración de los valores que hacen. Cuando hagan algo, asegúrense de tres elementos. En primer lugar, que si lo que hacen sale en el periódico en primera plana, no se sientan avergonzados. En segundo lugar, que si todos hicieran lo que ustedes hacen, el mundo sería mejor. Y en tercer lugar, que les permita dormir tranquilo. Si hacemos eso, podemos estar casi convencidos de que nuestra imagen va a ser una imagen de ética, una imagen moral, una imagen creíble. El segundo elemento está en la razón, la competencia. El ser líder, el ser carismático, el atraer personas, no nos quita la responsabilidad de conocer, de tener los conocimientos, el pensamiento crítico, el pensamiento que nos evite caer en falacias, el pensamiento que nos permita descubrir los manejos verbales que algunos políticos y no políticos nos hacen y nos encausan por caminos equivocados. Y quisiera referirme a Calfus. En el adelante anterior me olvidé. Calfus, en su libro Sound Military Decision de Naval War College, nos dice: el mantenimiento de un alto estándar ético es esencial para establecer y continuar una mutua confianza. Esa confianza quedó una imagen impecable. Igualmente, con relación al tema de la razón, el mismo Calfus nos dice: el juicio, la habilidad para entender la correcta relación entre causa y efecto y aplicar ese conocimiento bajo variadas circunstancias es esencial para un buen liderazgo. O sea, el buen líder estudia, el buen líder se preocupa por conocer, para poder hacer las preguntas correctas, para poder guiar, para poder juzgar. Finalmente tenemos el tema, para mí mi favorito, que es el tema de las emociones. Nos dice Calfus: honestidad intelectual, no golpeada, no influenciada por la tradición, el prejuicio o la emoción, es la base esencial para el efectivo empleo del poder mental. Tenemos que tener conciencia de nuestras emociones y de las emociones de los demás. Tenemos que generar autoconocimiento, tenemos que conocerlo. Al respecto, en clase de inteligencia emocional teníamos unos militares y la tarea es crear un diario emocional. Llevar un diario emocional. ¿Qué consiste? Para conocerme mejor emocionalmente, todos los días, cuando ocurra algún evento emocional que me ha impactado en el trabajo, anotar apenas pueda. ¿Qué me pasó? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué reacción fisiológica sentí en el cuerpo? ¿Cuál fue mi reacción comportamental? ¿Y qué sentimiento me queda? Anótenlo, decía, anótenlo.
Al cabo de un mes van a revisar y van a conocerse mejor. Al cabo de 4 días, me llama un oficial y me dice, profesor, una pregunta. ¿Debo anotar las emociones como antes las sentía o como las siento ahora? No entiendo, le digo. Es que antes de llevar el diario emocional, frente a ciertos estímulos, no reaccionaba de una forma. Ahora que sé que la estoy anotando, reacciono diferente, reacciono mejor. ¿Qué debo anotar? Anota lo que estás sintiendo ahora. Pero eso me mostró lo rápido que puedo llegar a conocerme si yo escribo sobre mis emociones. Cuando uno coloca en palabras sus emociones, lo que va sintiendo, aprende a conocerlas mejor. Por eso, en mi generación, no sé cómo será en la futura, las damas tienen mucho mejor manejo emocional, porque en mi época las niñas llevaban su diario, de Hello Kitty, de Fruta, y anotaban lo que les pasaba. Hoy Juanito me regaló su lonchera, la estrellita que le puso la misa en la frente, anotaban. Los varones, ¿qué hacíamos en esa época de chiquito? ¿Quién escupe más lejos? ¿Quién escribe su nombre, ¿no? Con eso? ¿Quién escribe el usarlo más feo? En cambio, las chicas, las jovencitas, las niñitas escribiendo su diario, jugando al tecito, y por eso las mujeres conocen mejor la inteligencia emocional. Yo conozco una persona, yo estaba conversando con ella, yo estaba de espaldas, me dice algo, no me gustó, no dije nada, de pronto me toca el hombre y me dice, José Antonio, no te gustó lo que te dije, ¿no? ¿Por qué? Yo no he dicho nada, tu respiración cambió. O sea, ojo, las damas pueden notar hasta en nuestra respiración cómo cambian nuestras emociones, porque ellas tienen esa habilidad que el tiempo se las ha dado, porque en época las cavernas tenían que tener desarrollo emocional para entender cómo venía el troglodita, si les iba a pegar, no les iba a pegar, qué cosa iba a hacer. Ahora tenemos felizmente el Ministerio de la Mujer, policía, etc. Bien, entonces las emociones son importantes conocerlas, son importantes controlarlas. Para controlarlas está lo clásico, contar hasta 10, respirar hondo, practicar yoga, practicar meditación, pero también visualización creativa. Imaginamos esas situaciones difíciles emocionalmente e imaginarnos muy claramente, muy vívidamente que la estamos resolviendo correctamente, que estamos actuando como quisiéramos actuar. Hay parte del cerebro que no diferencia lo que ha sido real de lo que ha sido imaginario y debemos aprovechar a nuestro favor. Los SEALs de equipos especiales de los Estados Unidos practican eso. Podría pasarles el video donde están los SEALs practicando visualización creativa. Y lo otro, fijen bien sus metas, a dónde quieren llegar, cómo quieren progresar, ténganlas muy presentes. Eso le sirve al cerebro emocional para tomar decisiones rápidas. Si no tengo claras mis metas, el cerebro no sabe cómo actuar, va a actuar por lo más primitivo, por lo más instintivo. Bien, entonces, estas 3 condiciones, imagen, razón y emoción, les sugiero que las tomen en cuenta para generar persuasión, esa fuente de poder que es el que usa el líder en todo momento. Para terminar, diferencias entre líder y caudillo. El líder busca satisfacer una necesidad del grupo, como yo le decía. El caudillo en general busca sobre todo satisfacer sus necesidades. Muchas veces sus necesidades de ser alabado, de ser prestigiado, de ser nombrado. Entre los valores del líder está el trabajar en equipo. Trabajar en equipo, llegar un momento, sentarse y decir, tú sabes más de esto, por favor, tú dirígeme la reunión. Mientras que el caudillo impone su voluntad y capricho muchas veces por encima de lo que el equipo puede estar esperando. El líder planifica racionalmente. Mientras que el caudillo actúa por impulso. ¿Por qué? Porque se siente infalible. Siente que tiene la verdad y que solamente la verdad. Conocí una persona en Guatemala, un rector de la universidad, conversábamos y me dice, le conté que él me pasaba a México a una conferencia. Yo también voy a ir, me dijo. Le dice, fulano de tal, sí, eso es muy bueno. Me dice, yo lo sigo. Desde la primera vez que lo escuché, yo me acerqué y le dije, oiga usted, yo quiero ser como usted. Me miró, dice el rector, me miró y me dijo, ¿sabes qué? 2 cosas. O naces de nuevo para ser como yo, o me sigues en todo lo que yo te diga. Y como no puedes nacer de nuevo, vas a tener que seguirme en todo lo que te diga. Evidentemente un caudillo que se sentía infalible, ¿no? El líder es el idealista, el líder es un modelo, el líder es alguien a quien me gustaría que mis hijos fuera maestro de mis hijos, maestro de mis hermanos, al cual yo quisiera ser como esa dama, como ese caballero que me está liderando. Mientras que al caudillo se le teme. Se nota cuando alguien es líder, cuando anunciado de que va a entrar, todos se alegran, sienten optimismo, respiran alegría, satisfacción, mientras que es caudillo como querer. Felizmente muchos caudillos en su narcisismo paran tuiteando por dónde están, tomando fotos de Facebook. Estoy en el Chifa, no, sale el Chifa, tengo el Chifa también, así.
Ya viene, ya viene. Entonces, en mi mente hay estos medios que nos permiten, porque el caudillo se le cree, al líder se le idealiza. La posición ante las normas es diferente. El líder es el primer servidor del equipo. Hay una norma en ciertas fuerzas armadas donde dice, primero come la tropa, el oficial come al final, si es que alcanza. ¿No? Así, si es que alcanza, come al oficial. Entonces, el líder es el primer servidor. Max de Pree, estudioso de liderazgo, decía, el liderazgo comienza cuando el líder moldea la cultura, moldea los valores. Ahí sí comienza. Durante el proceso de liderazgo es el primer servidor y al final da las gracias por el honor de haber podido liderar a estas personas. Ese es el liderazgo que esperamos. Al caudillo se arroga privilegios, ¿no? Él va primero, él come primero. En general, tiene privilegios que los demás no tienen. Ante el error, el líder enseña. Nuevamente vuelvo a recurrir a este amigo que me decía, equivocarse es importante, porque cuando uno se equivoca y se le enseña, la persona no se vuelve a equivocar. Alguna vez en IBM, yo trabajé 30 años en IBM, uno de mis gerentes me dijo, José Antonio, no me preocupa que te equivoques, lo que me preocuparía es que te sigas equivocando en lo mismo. Ahí sí no. Equivócate una vez y aprende de él, ¿no? El líder ante el error, el líder enseña. Ante el error, el caudillo muchas veces humilla y castiga. Ese no es propio del líder. Finalmente, el líder inspira, mientras que el caudillo mata. Esa es la diferencia entre lo que sería líder y caudillo. Por ejemplo, cuando Nelson estuvo herido, él pudo, su gente, continuar adelante porque él había enseñado, él había comunicado la visión, y él pudo, a pesar de que él estaba inoperativo, su gente pudo seguir con sus ideas. ¿Qué nos dice finalmente Calkins? La falacia de apostar el futuro sobre la posible disponibilidad de un genio militar cuando se le necesite, llega a ser claro cuando se aprecia que más que una nación, inclusive victoriosa en armas, ha sido más de una nación, inclusive victoriosa en armas, ha sido finalmente ha fracasado y humillado cuando el genio no más podía conducir sus fuerzas. No queremos genios que conduzcan la fuerza, queremos verdaderos líderes que nos conduzcan hacia el cumplimiento de la visión que esperamos para satisfacer nuestras necesidades. El narcisista va junto con el caudillista, porque naturalmente el caudillo es narcisista. El narcisismo es la autopercepción, con eso termino en la última lámina, la autopercepción exagerada de grandeza y singularidad. Soy lo único, no hay nadie más como yo, no tengo seguidores porque nadie podría seguirme, no tengo discípulos porque nadie puede aprender de mí, yo no formo líderes porque soy el único líder. Una personalidad narcisista se siente muy superior a los demás, la persona narcisista es arriesgada y vive sueños de grandeza. Un poquito de narcisismo es bueno, sí, como un poquito de sal, o un poquito de curry, o un poquito de páprica hace un mejor plato. Es una ventaja, porque cuando hay un poquito de narcisismo, el líder entusiasma, sueña, ve cosas que nosotros no vemos, nos conduce por caminos por los que nos da temor, pero mucho hace mucho daño. Entonces, el gran riesgo es la espiral creciente de autosuficiencia, de atribuirse las victorias a sí mismo y las derrotas a culpa de los demás que no lo supieron seguir. Pierde conciencia de la realidad. Un líder narcisista, un caudillo, muchas veces pierde conciencia de la realidad y ese es su fracaso. Termino entonces resumiendo. La tecnología puede haber cambiado. El ser humano todavía no cambia tan rápido. El ser humano es conducido a través de una adecuada imagen, un adecuado manejo de la razón, un adecuado manejo de la emoción, en un proceso de creciente confianza. Creo yo que si logramos eso podremos vencer la prueba de liderazgo a través de los años, a través de la tecnología, y seguiremos siendo siempre un aporte para nuestra sociedad, que después de todo debe ser el principio y el fin de la sabiduría. Muchísimas gracias. No me puedo parar en un solo sitio por mucho tiempo, tengo que mover, pero no me siento muy bien. Y me voy a referir a mis notas. Bueno, vamos a hablar acerca de la complejidad en el futuro cercano. Vamos a hablar de problemas y resolución de problemas. Ahora, cada país aquí, y todos ustedes como profesionales militares, cada país aquí tiene un proceso para resolver el problema. Planear los problemas o la resolución de problemas para las Fuerzas Armadas. Hemos descubierto en los últimos 18 a 20 años
que lo que descubría Kalfus, que el proceso que utilizamos para resolver problemas el día de hoy probablemente no funciona en el futuro cercano. No funcionarán porque probablemente los problemas, el proceso de los problemas van a cambiarse. Esa linealidad en la resolución de problemas que van a aplicar hoy en día están diseñados para los problemas en la línea del tiempo actual. En los tipos de problemas, no estamos hablando de crisis humanitarias, de crisis medioambientales. Muchas veces hemos aprendido que después de muchos años de guerra, el daño que ha generado la guerra en sí misma, mientras educamos a nuestros oficiales, hay tres cosas a las que nos debemos remontar durante este discurso. Una es la asociación, la segunda becas y la tercera es liderazgo, que claramente ya ha sido ilustrada por el profesor. Lo interesante que dijo el profesor con la finalidad de ser un líder exitoso, y eso básicamente el ciclo de comando, justamente ahí. Lo que voy a dar ahora es cómo debemos pensar con respecto a la resolución de problemas. No les voy a dar respuestas como les mencioné, voy a hablar acerca de cómo debemos pensar en estos problemas. Problemas que no tienen un punto de partida o un punto final. Problemas que se manifiestan como sistemas. Ahora, pasamos un tiempo significativo hablando acerca de las diferencias entre complejidad y problemas complicados, y parece ser bastante evidente al principio, pero no lo es así. Y la razón por la cual hablamos de esto es porque necesitamos cambiar cómo es que pensamos en relación a los problemas que se manifiestan como problemas complejos. Específicamente, consideremos esto. ¿Por qué no estoy usando diapositivas? Estoy casado, puedo mantener el silencio, puedo soportar el silencio. ¿Por qué no uso diapositivas? Porque si uso diapositivas, van a mirar las diapositivas. Lo que no quiero es que escuchen lo que digo y lo internalicen, que piensen en lo que estoy diciendo, porque la solución a los problemas del futuro tendrán que salir de su mente. Es en la mente de los hombres en las que comienzan las guerras, y por tanto debe ser en las mentes de los hombres en las que las guerras terminen. Está en los corazones de los hombres, pero es en su mente donde se resuelven las guerras, y en eso nos debemos enfocar. ¿Cómo es que pensemos acerca de resolver estos problemas no estructurados del futuro? Y vamos a hablar acerca de la complejidad y lo complicado. Tu motor, mi reloj es complicado. Pueden desarmarlos, armarlos con muchas piezas. Si lo armas mal, no va a funcionar. Pero lo puedes hacer una y otra vez. Lo complicado es el hecho de que te vas a mudar, por ejemplo. Complejo es a dónde te vas. Lo complejo son estos problemas que tienen variables múltiples, que interactúan, generalmente son sociales. Pero ¿cuál es el evento social más grande? Una guerra. Es una intersección social que hoy en día significa que hay muchísimas variables que van a formar un problema complejo. ¿Esto qué significa como ustedes, como líderes, como pensadores, como oficiales, que van a estar lidiando con el liderazgo de un esfuerzo o dar soluciones potenciales a problemas que podrían generar como un control del mar, protección del aire, protección de los pesqueros? ¿Cómo es que vamos a pensar una solución de un problema en el cual no podemos establecer un marco? Puedo entender si es un problema que va de un punto A a un punto B y puedo moverme con esta velocidad. Sabemos cuánto combustible vamos a usar, cuántos armamentos vamos a utilizar si es que nos transportamos. El problema de los que estoy hablando son estos problemas complejos y adaptativos, en la que hay una interrelación entre política, economía, diplomacia, fuerza militar, demografía, en medio de efectos medioambientales. Esos son los problemas con los que debemos lidiar y cómo podemos mover nuestra cabeza para resolverlos. Si es que no podemos ver el problema, si no podemos ver los límites del problema, ¿qué proceso vamos a utilizar para resolverlo? Si es que quieren saber el futuro, y esto es un proverbio antiguo, si ustedes quieren ver el futuro, vean el pasado.
Lord Nelson, grandes comandantes militares de la historia, han encarado problemas como esos en el pasado, son distintos a los que tenemos ahora, el enfoque es distinto. Cuando hablamos del pasado y vemos a Kalfus, vemos los libros de Kalfus, habla del liderazgo. La otra mitad del libro habla cómo pensar acerca de los problemas que vamos a encarar. Esos oficiales jóvenes en 1936 o 1929, 1940 van a encarar y cómo deben pensar acerca de estos problemas. Entonces reconocemos el hecho de que los problemas se manifiestan como sistemas adaptativos complejos que requieren un abordaje mental completamente distinto. Estas serán las claves para llevar a casa. Vemos el análisis de problemas en los Estados Unidos. Reconociendo esto, como muchos de ustedes habrán sabido, hemos pasado de un proceso de resolución de problemas completamente analítico y racional que va a aglomerar otras ciencias como las ciencias sociales, las ciencias médicas, y si es que establecemos cuáles serán los problemas en el futuro, bueno, no importa cuáles sean los problemas, siempre y cuando reconozcamos que van a ser problemas no estructurados, que no tendrán un punto de partida y un punto final, y es ahí donde probablemente no exista una solución para muchos de ellos. Lo que hemos descubierto es que cuando buscamos lo óptimo, cuando yo fui un capitán en tierra, mi meta era obtener la solución óptima y planeaba y trabajaba para encontrar esa solución óptima como líder o como miembro del staff. Y van a empezar a descubrir que la búsqueda de lo óptimo es un desperdicio. Los problemas que encaramos no pueden ser resueltos óptimamente. Pueden ser resueltos óptimamente. Muchas veces puede ser un problema complejo y adaptativo, pero alguna vez han resuelto un problema de una insurgencia. Se mencionó ISIS. ¿ISIS es un problema o ISIS es un síntoma? Si fuera un problema, ¿cómo es que podemos resolverlo? ¿Cuál es el proceso militar? Es identificar el centro de gravedad, que es un movimiento que debe ser desintegrado y atacamos indirectamente o directamente. Pero los problemas que encaramos hoy en día por su propia naturaleza no tienen un solo nicho. Son complejos y adaptativos, de tal manera que si atacamos a un núcleo o un nicho, este se comienza a manifestar de manera distinta. Entonces, ¿cómo es que podemos posiblemente empezar a entender estos escenarios complejos en el futuro? Si es que ni siquiera podemos entender la base del problema. La metodología, he mencionado el diseño, está ganando mucha acogida en los Estados Unidos. Solamente puedo hablar de sus servicios. La Marina de los Estados Unidos van cambiando cada 50 o 60 años. Hay mucha tradición en la fuerza. Digamos que la doctrina que utilizamos para empezar a pensar en la resolución de problemas fue escrita en 1928 y 1936. Una de ellas es el almirante Kalfus y la otra fue escrita por un biólogo alemán que analizaba los problemas del pasado y reconocía que la metodología de resolución de problemas no servía para los problemas del futuro. No soy científico, pero he hablado con algunos. El método científico era observar, descomponer el problema, entender las variables o las varias partes de él, las armamos nuevamente y entendemos el problema. ¿Cuál es el motor de combustión? ¿Cuál es el reloj? ¿Cuáles son las partes de los relojes? O todas las cosas que mencioné al principio. Básicamente ese es el abordaje científico, descomponer los elementos para poder resolverlo de una manera más fácil. ¿Cómo utilizamos ese modelo en un problema que ustedes vayan a encarar en el futuro cercano, en donde la emergencia de Estado-Nación comiencen a generar caos económicos, no estados, grupos que compliquen economías? No sabemos quién es el líder de estos. ¿Será este el camino del futuro? Si es así, ¿cómo es que podemos resolver los problemas que se presentan como cambios adaptativos? Y volteamos hacia mirar el pasado, de 1928 a 1936, y esta metodología era un design y era solamente una discusión informada. Y la palabra clave aquí es informada. Son los problemas que encaramos, que por lo menos en los últimos 20 años han sido de naturaleza social, y no sabemos
como lo hacen las otras naciones, pero tenemos que basarnos en diferentes métodos de pensamiento. Con un futuro que es desconocido, aunque el incremento de las naciones-estado, el incremento de las interrelaciones económicas y en estos ambientes de constante cambio, debemos utilizar la metodología de design, que es este discurso informativo con comentarios de expertos, con una comprensión de que yo no puedo establecer establecer unos bordes o las fronteras del problema. Debemos empezar por el hecho de que muchas veces no podemos entender el problema en su totalidad. Podemos entender una porción del problema y reconocer que existen partes de ella que no comprendo, que no tengo la posibilidad de entender porque se manifiesta como un sistema adaptativo complejo. Cuando hablamos acerca de las batallas en la Segunda Guerra Mundial, y utilizamos las batallas y las campañas en las Filipinas como un principio, un estudio de caso, es una de las historias más ricas que nos ayudan de saber las cosas correctas que podemos repetir y las cosas incorrectas que no debemos volver a repetir. Fueron cientos de naves coordenadas, propósitos para poder vencer al enemigo. Al momento que empezamos a dirigirnos hacia ahí, hacia la operación, reconocimos en ese entonces que los días en ese entonces los problemas que simplemente establecían, ¿sabes qué? Esto es una isla, hay enemigos en esta isla, debemos atacar. Tan simple como eso no se pueden plantear hoy en día. Encaramos problemas en los márgenes, en las zonas grises. Si es que leen esta literatura, es interesante saber que debemos pensar, cómo pensar acerca del futuro. La metacognición me permite saber si es que estoy cómodo para identificar el problema y decirle a mi jefe que no puedo resolverlo. ¿Cuántos de ustedes se sentirían cómodos de decirle que hay un problema que no pueden resolver? Bueno, lo estarán. ¿Cuántos de ustedes están cómodos diciéndole al jefe, sabes que no entiendo todas las variables de este problema, pero creo que debemos hacer A, B, C o D, o por lo menos A y B? Lo tendrán que hacer, porque son como militares profesionales, deben tomar acción. Y si hablamos un poco de complejidad y hablamos del futuro, que es, y no sé lo que nos va a traer, pero estoy seguro que nos va a poner a prueba en términos de los problemas que deben resolver. El método que utilizamos en el pasado, ese método analítico y racional en el que tengo una misión, tengo los límites del problema, pienso en el problema, presento alternativas, me dan medios y puedo resolver el problema presentando mis resultados. Es así como se desarrollaron estrategias militares, hasta matrimonios. Es lo que va a cambiar claramente la naturaleza de los problemas que estamos encarando. Así que tendremos que cambiar también la forma en la que pensamos en ellos. Si es que pasamos de este abordaje analítico racional, debemos pasar ahora a un área en el que nos podamos sentir satisfechos. Ahora, no sé si están traduciendo esto, van a tener una medalla si traducen esto. Satisfice es un término desarrollado por Herbert Sum. Es un constructo de maximización de utilidad y satisfacción. Viene de un concepto de economía. Y estudiamos economía en el colegio de guerra, en la escuela de guerra, por supuesto. El reto que tenemos con los principios económicos, y esto es reconocido, es que la economía evalúa el riesgo. Ustedes no. Ustedes no lidian con el riesgo, ustedes lidian con la incertidumbre. Y es una gran diferencia entre el riesgo y la incertidumbre. El riesgo es: pongo X, las variables dicen que voy a tener un Y o Z, son resultados. Mientras la incertidumbre de los profesionales militares, la del bombardeo de Pearl Harbor de Japón, por ejemplo, tuvo tantas variables que fueron impredecibles. Y empezamos a pensar en términos de satisfacing. ¿Qué porción del problema puedo resolver que sea aceptable para mí como militar, que sea aceptable para mis líderes políticos, que son los principales conductores, y será aceptable para mi población, para el país, para los socios, para
para los aliados. El término satisfices lo verán en el léxico militar. Van a empezar a ver la racionalidad de los márgenes. Como seres humanos, encarar estos problemas en el futuro que encararemos, estos sistemas adaptativos complejos, son cosas que yo mismo no puedo entender. Yo trato siempre de colocar un problema en una caja, tratar de limitar el raciocinio detrás del problema para poder resolverlo. Estamos acostumbrados a estar listos, fuego. Es el método que hemos utilizado en esencia para resolver problemas hasta el día de hoy. Consideren que estemos lidiando con problemas adaptativos que involucran economías, guerreros, fuerza militar, cibernética, información que va a estar en nuestra contra. No tendrá solamente un nicho que podemos simplemente apretar un botón e influenciar, sino que debemos pensar en cómo vamos a delimitar esto, qué proporción del problema entendemos, qué proceso utilizamos para resolverlo. Debemos sentirnos muy bien sobre el futuro, ¿verdad? Porque este es el ambiente en el que van a estar inmersos y es el ambiente en el que estos nuevos oficiales se van a involucrar en estos últimos 20 años. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si es que han leído la guerra del Peloponeso, vemos que un líder ateniense en una democracia trataba de convencer a todos de que esta guerra, el esfuerzo de ir a la guerra para vencer a los espartanos, tenía este problema económico militar. Sin embargo, la guerra, los problemas que tenemos hoy día exacerban las naturaleza de los problemas, es la velocidad de la información. Y esto no es mi concepto, es Dick Corrales, que es un especialista en información. Le pregunté acerca de información en el pasado cuando Nelson era el comandante del ejército y él era un líder de un ejército que no tenía un radio. Hoy en día reconocemos que la misión, la riqueza de lidiar con la información de una manera más rápida. Ahora todos ustedes tienen acceso a Google, así que pueden encontrar cualquier cosa inmediatamente. Y los retos cuando estamos en el conflicto, cuando estamos en camino a un conflicto, cuando yo estaba listo para ir a Irak, alguien llegó con un maletín y me dio un petabyte de datos y aún no sé qué había ahí, simplemente era muchísima cosa que yo podría analizar, pero era una misión de último minuto. Entonces, ¿cómo lidiamos con estos problemas que tenemos en el futuro, que son complejos y no tenemos soluciones y no surgen hasta que el uso del conflicto, el uso de la fuerza se manifiesta y la velocidad de la información va a empezar a abrumarnos? ¿Cómo podemos pensar acerca de estos problemas? Esa es su tarea. Ahora, voy a los tres primeros elementos que mencioné y he aprendido esto ya después de muchos años de experiencia. La primera es la asociación. No nos damos cuenta de esto. No lo sabemos ahora, pero si ustedes ven a su derecha y a su izquierda, las personas que están a sus lados pueden salvar su trasero. Pueden ayudarlos a salir de un problema, les va a dar soluciones, va a ser un hermano en la batalla. No lo piensan, pero si es que toman las historias de los militares en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, todos ellos pueden caber en unos cuantos campos de fútbol. Es una profesión bastante pequeña y enfatizar el hecho de que prepararnos para el futuro y prepararnos para estos sistemas adaptativos complejos, el principal aspecto es el compañerismo. Leí un libro sobre las operaciones especiales. Son cosas que no existirán en el futuro. Leí un libro que hablaba de esto y dije, bueno, este hombre está loco. Bueno, no está tan loco, debido a que los militares se van a volver tan unidos, tan unificados que los objetivos y las amenazas de una nación y de otra, los militares van a trabajar juntos. Probablemente no lo sepan, bueno, pero después de 32 años y 9 años de combate puedo decirles que yo miro a mi izquierda y veo a los
chicos que están sentados en la clase, lo principal que veo es esa fraternidad, ese compañerismo. El profesor mencionó liderazgo. Uno va a liderar generaciones o eras que no tienen el blanco y negro. Ahora, yo empecé mi estudio. Yo empiezo mi práctica militar cuando la Unión Soviética estaba ahí. Y para serles sincero, la extraño. Ellos construyeron la F-22, nosotros construimos la F-23. Ellos construyeron 100 tanques, nosotros construimos 200 tanques. Entonces estamos pasando un futuro en el que tienen que lidiar con algo irracional de nuestra perspectiva. Es perfectamente racional colocar un chaleco con un dinamita dentro de esta sala y explotarla. Esa no es nuestra racionalidad, esa es su racionalidad. Y esta no va a ser la última vez que estemos en este salón. Sus valores militares les obligarán a continuar en las aulas. Ustedes se impresionarán con la calidad y el número de veces que uno podría encontrarse con sus hermanos y hermanas. El liderazgo ya lo ha mencionado. No el liderazgo de que uno se considera el mejor soldado del batallón o mejor marino de la nave, sino que debemos establecer adelantarnos a los problemas presentando un argumento racional a sus jefes o a sus líderes políticos o la mejor forma de ir hacia adelante o tal vez retroceder. Lo más importante es remontarnos a la historia. Si uno puede regresar a la guerra del Peloponeso, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Chile y Perú. Esto nos prepara para saber, para enfrentarnos al futuro, la academia. Y la academia con la academia no me refiero a que tienen que escribir un libro. Si lo hacen, perfecto, tienen mucho tiempo en sus manos. Cuando hablo de esta academia es profesionalizar su carrera. Lo más valioso que pueden hacer como un oficial militar profesional es prepararse para este futuro incierto, al afilar sus habilidades, siendo mentores, estudiando la historia militar. Si no estudian la historia militar, ahora saben que están pensando en la siguiente su problema, muchas veces el problema que quieren resolver está en la historia, está en un error. Existen en realidad temas que se relacionan con resolución de problemas, la racionalidad de los problemas del ayer, cómo podemos resolverlo con el conocimiento de hoy, y hacer este ejercicio mental de resolución de problemas. Es su responsabilidad regresar a apuntar a ser un líder, desarrollando un programa de profesionales para entender la historia, debido a que si no entendemos cómo es que lo hicieron ellos, no tienes una línea o un punto de partida para resolver tus propios problemas en el futuro. Muchos de ustedes habrán leído la guerra de Corea, probablemente, cuando MacArthur era el principal comandante que salía de la Primera Guerra Mundial. MacArthur tomó una decisión estratégica que involucró cientos de miles de vidas, cientos de naves. Él estaba liderando un problema muy complejo. La Corea del Sur iba a comenzar a invadir, y MacArthur vio el problema y dijo, bueno, vamos a ir a Vientiane, que es un puesto del oeste bastante pobre. Ya no. MacArthur dijo, bueno, voy a hacer un asalto anfibio, y en esa sala teníamos expertos de la guerra, marines, fuerzas anfibias, y todo el mundo dijo, ¿sabes qué? Es una mala decisión. Y MacArthur, siendo MacArthur, dijo, bueno, háganlo, resuélvanlo, que es siempre la opción del comandante. Así que el personal desarrolló el plan, MacArthur hizo el asalto. Al final, la guerra de Corea, en la que MacArthur fue entrevistado, uno de los jóvenes coroneles dijo, uno de los jóvenes les preguntó, ¿cómo es que usted está tan convencido cuando todos alrededor no podían ver cuál era el real problema, no podían entender la naturaleza del problema? ¿Cómo es que
Estuve tan convencido de que un ataque anfibio en Incham podría ser decisivo en resolver el problema. Y MacArthur dudó por un segundo y dijo, bueno, lo hice antes. Sí, lo hice en la batalla de las plantas en 1917, lo hizo en 1971. Lo hice en Maryland, en la que estaba confiando en sus oficiales y en el resto del ejército, en que los problemas que van a encarar en el futuro serán distintos, fundamentalmente distintos de los que vamos a encarar en el pasado, y los que yo he tenido que luchar en el pasado. El que tuvo que luchar Pericles en la guerra del Peloponeso, pero el núcleo de este problema, la semilla, el germen, la idea para resolverla, empieza con comprender qué es lo que viene del pasado. Y es por eso que si llegamos al Colegio de Guerra de los Estados Unidos van a recibir muchísima historia, y no es para hacer una maestría en historia, sino tener estos puntos de partida que les permitirán pasar, analizar el futuro que he escrito perfectamente. Sabemos cómo será el futuro, sabemos qué comprar, sabemos cómo... No, nunca lo hemos hecho. La única forma que es constante es que sabemos que el futuro es incierto. Y les podemos dar suficientes datos para poder tener una comandancia de fuerza de tareas, para tener la fortaleza de tomar esas decisiones para resolver estos problemas. Y les digo que los envidio. Los envidio porque se están entrando en una nueva serie de problemas. Mi serie de problemas ya ha terminado. Probablemente no vaya a resolver muchos de los suyos, pero están moviéndose en una era en la que habrá muchos retos. Y mi país no me da suficiente que hacer. Mi país no me hace. El problema más severo que me da es establecer la oportunidad para servir a su país. Recuerden que la persona que está a su costado es un activo fundamental para ustedes y para sus naciones. Si ustedes salen de aquí y pierden contacto con sus hermanos, están perdiendo una oportunidad. El segundo aspecto es el liderazgo. Muchos de ustedes van a llegar a ser generales. Por el hecho de que están aquí, van a ser líderes de su armada. Consideren desarrollar sus ordenados. Demanden a sus colegas la propia esfuerzo que se demandan a sí mismos para poder estudiar la historia. La academia, tomen cada oportunidad que puedan aceptar para aprender de la profesión de la escuela de guerra. Si ustedes van a un doctor que les va a explicar algo con un libro, no queremos a alguien que sea, queremos un oficial que sepa manifestar sus conocimientos en la cancha, que tenga estrategia, que entienda el negocio, que entienda las cosas. Y la última idea es buena suerte, pero los envidio tremendamente. Me gustaría pegar un switch para volverme más joven y enfrentar estos nuevos retos. Va a ser diferente, son cosas que van a ocurrir que nunca hemos visto o vislumbrado. La mente flexible es la herramienta más poderosa que ustedes pueden tener, y su oportunidad para empezar esa búsqueda de conocimiento personal para evitar eventos catastróficos en el futuro. Muchas gracias.